Tipos de muros. Muro de mampostería. Le llamamos mampostería al sistema de construcción que consiste en levantar muros a base de bloques, que pueden ser de arcilla cocinada, piedra o concreto, entre otros. Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena con un poco de agua, en las proporciones adecuadas. Muro de bloques aligerados. Los muros de bloques aligerados son muros de tierra reforzada cuyo parámetro exterior está formado por bloques aligerados prefabricados de hormigón unidos entre sí mediante pernos, sin cama de mortero y de donde parte el refuerzo del terreno mediante un geotextil. Muros de hormigón en masa. Este es un hormigón sin armadura que permite absorber los esfuerzos térmicos y de retracción. La resistencia se consigue por su propio peso. Cuando es necesario se arma el pie, punta y o también talón. Normalmente carecen de cimiento diferenciado. Son mucho más económicos que el hormigón armado, si es que se tiene una altura moderada y una longitud no muy grande. Muros de escollera. Los muros de escollera son formados por grandes bloques de rocas, obtenidos mediante voladura o escollera, de peso superior a 250 kilogramos y de forma más o menos prismática. Para este tipo de muros es recomendable la utilización de piedra caliza, debiendo cumplir una serie de requisitos en cuanto a peso específico, resistencia a compresión simple, contenido en carbonato cálcico y etc. También sería posible la utilización de otro tipo de rocas, pero este debería realizar un estudio más detallado para garantizar que cumplen los requisitos de estabilidad e inalterabilidad. Muro de gaviones. Los muros de gaviones son estructuras realizadas con mallas de hierro galvanizado o acero inoxidable que se llenan de diferentes tipos de materiales. Es una solución muy eficaz para un entorno donde necesitamos una amplia capacidad de absorción del ruido, alta capacidad de drenaje o alta verticalidad, ya que el gavión actúa por propia gravedad. Muros jardín o pared de cultivos. Los muros jardín o paredes de cultivo son un tipo de muro al cual se le añade una estructura metálica. Este sirve como sostén para las diferentes plantas que se pondrán en él. Este tipo de muros se utiliza para dar un ambiente de naturalidad a espacios determinados. El mayor problema con los muros jardín radica en la humedad que generan las plantas sobre la infraestructura. También se los utiliza en las construcciones y en las estructuras como un tipo de filtro para el aire que circula dentro de una estructura. Muros secos. Constituidos por piedra de 8 pulgadas a 10 pulgadas, que van sobrepuestos y amarrados entre sí, no llevan ningún tipo de mortero o concreto. Conforme se van construyendo, se van rellenando con piedras de lugar o cascajo de 3/4 de pulgada de diámetro, en caso de que se utilice para drenar el agua. De este modo, estos elementos, denominados mampuestos, se colocan uno por uno para conseguir estabilidad en el conjunto. Los huecos que quedan entre dichos mampuestos se terminan de unir con piedras pequeñas y de poco peso. Estas piedras se denominan ripios. Mayormente este tipo de muro solo se lo utiliza para separar ambientes. Los muros están hechos de diferentes materiales, pero en este caso nos vamos a centrar en muros hechos con ladrillos. Para poder explicar, primero debemos entender qué es un ladrillo. Los ladrillos son piezas de forma de paralelepípedo resultantes de la cocción de tierras arcillosas. La clasificación de los ladrillos es ladrillo macizo, ladrillo perforado y ladrillo hueco, pero en este caso nos vamos a concentrar en el ladrillo hueco. En las obras civiles se utilizan de 6 huecos, de 18 huecos y de 21 huecos. El ladrillo de 6 huecos se lo utiliza en muros que no resisten cargas. Este ladrillo cumple como aislante acústico y es un aclimatizador. A diferencia del ladrillo de 6 huecos, el de 18 huecos y 21 huecos resisten cargas. Existen otro tipo de ladrillos, ya sea el de 3 huecos, el de 2 huecos, entre otros. Pero estos son más que todo utilizados en la decoración de los ambientes. Clasificación de muros. Los muros se pueden distinguir por su espesor y por su función que cumple. En una estructura que no cuenta con columnas, los muros cumplen una función estructural,
de tal forma de que estos reciben y transmiten todas las cargas de la estructura hacia los cimientos. Muro de carga. El muro de carga tiene un espesor igual a 25 centímetros. Se los usa como muros portantes, ya que son construidos con ladrillo macizo o industrial. Los diferentes tipos de muros se consiguen simplemente variando el aparejo de ladrillos, ya sean huecos o macizos. El aparejo es la disposición de los ladrillos en un muro para lograr una trabazón adecuada. Este se relaciona con el espesor del muro y con la apariencia estética. Los objetivos del aparejo son obtener la máxima resistencia, asegurar la estabilidad lateral y obtener un aspecto agradable a la vista. Muro de semicarga. El muro de semicarga tiene un espesor igual a 18 centímetros, resultado de la combinación de muros soguilla y tabique. Son aptos para soportar cargas cuando son construidos de ladrillo gambote. Muro soguilla. Tiene un espesor igual a 10 centímetros, el cual puede ser construido de ladrillo macizo o industrial, de acuerdo a las especificaciones requeridas en la construcción. El uso de ladrillo industrial H6 u H8 disminuye el peso de la estructura y abarata costos. Muro tabique. Tiene un espesor igual a 4 centímetros y es construido de ladrillo macizo ligados mediante yeso. Los tabiques no son aptos para soportar otras cargas, más que su propio peso. Generalmente se los usa como muros terminales en roperos empotrados. Para determinar la cantidad de ladrillos que se utilizarán en la construcción de un muro, primero se debe conocer la longitud total horizontal del muro y la longitud horizontal de cada ladrillo, sumándole a este el espaciamiento de mortero que hay de ladrillo a ladrillo. Una vez obtenidos estos datos, se divide la longitud total horizontal del muro sobre la longitud horizontal de cada ladrillo más el espaciamiento que hay del mortero de ladrillo a ladrillo. Una vez obtenidos estos datos, necesitamos conocer la altura total que va a tener el muro y la altura de cada ladrillo, sumándole a esta el espesor del mortero que vamos a utilizar. Dividimos la altura total del muro entre la longitud horizontal del ladrillo más la longitud del mortero, lo cual nos va a dar la cantidad de filas que va a haber en el muro. Una vez calculados los datos horizontales y los datos verticales, se multiplican los mismos para así obtener la cantidad total de ladrillos que serán utilizados en la construcción del muro. Obtenida la cantidad total de ladrillos que va a haber en el muro, necesitamos calcular la cantidad de mortero que va a haber en el muro. Para esto, debemos medir la longitud de cada ladrillo por el espesor que va a tener el muro, dependiendo también del tipo de muro que vamos a utilizar, ya sea soguilla, sea tabique o también muro de carga. Multiplicamos esta longitud del ladrillo por el ancho que va a tener la pared, más la altura del ladrillo por el ancho de la pared, sumados estos dos datos y multiplicados por la cantidad total de ladrillos para así encontrar el volumen total de mortero que se va a utilizar para la construcción del muro.